Y de Argentina nos vamos inmediatamente a Honduras. Les pido que me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu el ex HN de Elecciones Honduras, obviamente. Numeral conclu el ex HN. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Ahí está en pantalla, conclu el ex HN. Esa es la etiqueta. Por favor, a mi cuenta en Twitter, con esta etiqueta, sus comentarios, @soy F del Rincón, esa es la cuenta, @soy F del Rincón, la cuenta en Twitter, conclu el ex HN, la etiqueta. Exigimos que el señor Nicolás Maduro saque sus manos de nuestro proceso electoral. Así lo denunció el oficialista Partido Nacional de Honduras, a solo días para que el pueblo hondureño elija a su próximo mandatario. El Partido Nacional del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hace preocupantes declaraciones. Esta semana, mediante un comunicado, el partido denunció la ilegal y malintencionada intervención de Venezuela en la campaña electoral de Honduras. La denuncia del partido del presidente y también candidato a la reelección de Honduras asegura tener pruebas de verdaderas acciones de campaña sucia. En el comunicado se denuncia lo siguiente. Perdóneme usted, el ingreso de ciudadanos venezolanos por puntos ciegos de nuestras fronteras y por vías regulares mediante el uso de documentación falsa, suplantando la identidad de personas inocentes de esa nacionalidad. Algunas de estas personas, varias de las cuales son operadores políticos ya identificados, han ingresado especialmente en los últimos meses para brindar apoyo político y eventualmente recursos financieros para la campaña del candidato de la alianza de oposición, es decir, el candidato presidencial Salvador Narrala. El candidato presidencial Salvador Narrala, le repito a usted. Esto es lo que dice el Partido Nacional de Honduras. El partido también informó sobre resultados de allanamientos, operativos de seguridad e investigaciones sobre la presunta intervención o ataques cibernéticos contra el Partido Nacional de Honduras. En los allanamientos, dicen, se ha incautado material para propaganda política, componentes para la fabricación de bombas Molotov y material de campaña con distintivos de la alianza de oposición y su candidato. Respecto a las investigaciones de ciberataques contra el Partido Nacional y el presidente Hernández, afirman que el 60% de los ataques en redes sociales provienen de Caracas y que la propagación de noticias falsas mediante cuentas en redes sociales también serían propiciado en Venezuela o generado en Venezuela. A las acusaciones de dirigentes del Partido Libre, por ejemplo, miembros de la alianza de oposición, han respondido, señalaron que estas son un grito desesperado. Mediante un comunicado rechazaron lo denunciado por el partido oficialista. Advierten que, sabedores de la contundente e histórica derrota que el pueblo hondureño le infligirá este próximo 26 de noviembre a la corrupción, el narcotráfico y la arbitrariedad que caracteriza la nefasta dictadura de Juan Orlando Hernández, desesperado, el Partido Nacional recurre al discurso del miedo, la propagación de la mentira y el burdo montaje de ridículos falsos positivos. Esa es la respuesta que hace Alianza de Oposición de Honduras. Sobre las acusaciones del oficialista Partido Nacional, el equipo de conclusiones intentó comunicarse con la Embajada venezolana en Honduras, así como el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta sobre lo denunciado. Hace un par de semanas, usted recuerda, tuve la oportunidad de conversar precisamente con el candidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Narrala, a quien le pregunté en repetidas oportunidades su opinión sobre la crisis en Venezuela y sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esto fue lo que me dijo, escuche. Con el movimiento internacional, el involucramiento global que hay acerca del tema Venezuela, tú debes de tener un criterio propio de lo que ocurre en Venezuela. Es decir, esto se ha ido a la Unión Europea, a la ONU. Entonces, entiendo la preocupación por Honduras, pero como un mandatario que pudieras llegar a ser, tendrías que fijar postura en cuanto a reconocer o no, apoyar o no al gobierno de Maduro. ¿Lo harías? Lo que pasa es que si Venezuela, por ejemplo, para mí es un país que me podría vender petróleo barato, pues bienvenida a la relación para petróleo barato, pero en otras cosas no siento que sea imperiosamente necesario que yo reconozca o que esté de acuerdo o en desacuerdo. Venezuela tiene sus problemas y los tiene que resolver el pueblo de Venezuela, así como Cuba tiene sus problemas y los tiene que resolver el pueblo de Cuba. Y Honduras tiene sus problemas y los vamos a resolver nosotros los hondureños. Hace tan solo un par de horas el equipo de conclusiones contactó nuevamente al candidato de oposición Salvador Narrala para saber de primera mano cuál es su postura frente a tan fuertes acusaciones.
Esto fue lo que nos dijo. Es totalmente falso, dice, lo que señala el Partido Nacional. Yo he recorrido el país y en los últimos días Tegucigalpa y no he encontrado a ningún venezolano. El único venezolano que hay aquí es JJ Rendón, asesor de Juan Orlando Hernández. Están muertos de miedo. Esta es la comunicación que nos manda Salvador Narrala, candidato a la presidencia de Honduras. Vamos a profundizar en el tema, si le parece, con mi primer invitado de la noche. Le doy la bienvenida a Juan Diego Zelaya, es el secretario ejecutivo del Partido Nacional, el partido del gobierno de Honduras que nos acompaña. Gracias por estar aquí. Buenas noches, señor Zelaya. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento. Un placer de estar contigo. Gracias. Bueno, pues estas son acusaciones sumamente fuertes. En este sentido, ¿cómo diferenciar? Y es la primera pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Cómo diferenciar a los turistas que realmente son turistas venezolanos con aquellos que pudieran tener alguna participación o no con estas denuncias que ustedes hacen? ¿Cuál fue la metodología para poder determinar quiénes sí y quiénes no estarían dentro de este paquete que ustedes aseguran pues está teniendo alguna injerencia, intentando tener alguna injerencia en la elección? Gracias, Fernando. Yo creo que antes, para que nos entiendan bien los que nos están viendo en este momento, es de contar un poco de historia. ¿Desde cuándo viene la injerencia de Venezuela? Yo no hablo de todos los venezolanos, porque hay que hacer la diferenciación. Hay buenos venezolanos y luego está el régimen del socialismo del siglo XXI que lidera Nicolás Maduro. Y allá por el 2009, esta fue la primera vez que vimos a Nicolás Maduro en Honduras. En la frontera Honduras-Nicaragua iba en el mismo vehículo Mel Zelaya, el expresidente Zelaya, y al par de él en el carro, diciéndole qué decir, instigando en Honduras, iba quien era canciller en ese momento, Nicolás Maduro, que hoy es presidente. Desde esa instancia, desde el 2009, ese régimen ha querido imponer el modelo del socialismo del siglo XXI aquí en Honduras. Lo vencimos en el 2009 y también en el 2013, pero no por eso ellos han dejado de tratar de imponer ese modelo acá. Zelaya es el coordinador de la alianza que tiene como candidato a Salvador Narrala. O sea que el equipo de Narrala es el equipo de Zelaya y el equipo de Zelaya tiene nexos y vínculos muy íntimos con el régimen de Maduro en Venezuela. Inclusive creo que en este mismo programa o en estos medios de comunicación el mismo candidato Salvador Narrala dijo que lo que pasaba en Venezuela eran inventos de los medios de comunicación. Lo que nosotros queremos en Honduras y el por qué hicimos las denuncias, porque también tenemos pruebas de que, por ejemplo, los ataques cibernéticos que vienen de Venezuela, el 57% vienen de allá, no son de Honduras. Queremos llevar esta fiesta democrática en paz, sin la injerencia de Venezuela, y le pedimos aquí, aprovechando este espacio públicamente, a don Nicolás Maduro, que por favor saque sus manos del proceso electoral hondureño. Lo que los hondureños queremos es un proceso democrático en paz, en tranquilidad, y sin la injerencia de fuerzas extranjeras a través de ataques cibernéticos o operaciones políticas donde lo que buscan es sembrar odio, sembrar miedo y sembrar división, que es lo mismo que hacen en Venezuela, lo quieren hacer en Honduras. Nosotros sí queremos tener elecciones libres y democráticas, a diferencia de, por ejemplo, Venezuela, que no puede tenerlas. Los hondureños sí lo queremos tener y le pedimos respetuosamente a don Nicolás Maduro que por favor saque sus manos del proceso electoral hondureño y igual también al candidato de la alianza que no permita esta intromisión extranjera en los asuntos que son de Honduras. Lo que los hondureños queremos es un modelo hondureño, no un modelo fracasado del socialismo del siglo XXI. Ahora, la alianza alega lo mismo, en sentido contrario, por supuesto, que esto sería una estrategia política para meter miedo en contra de la alianza, en este caso Salvador Narrala, al vincularlo directamente con un movimiento que tuviera alguna conexión con el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Por qué no pensar que pueda ser posible? Porque ellos tienen la historia, aquí están las fotos, yo no me estoy inventando esto. Aquí estaban cuando estaban los dos juntos. Bueno, pero le voy a decir algo, señor. Con todo respeto, señor. Con todo respeto, señor Zelaya, una fotografía no nos habla de ninguna historia. O sea, perdóneme usted. Esa fotografía a mí no me dice nada y creo que a nuestra audiencia tampoco. Y me parece que una gráfica en términos de redactar y estructurar una historia, como usted me la dice, no es elemento suficiente. Perdón. Si tiene una fotografía usted con alguien
no pueden asentar o asegurar que tiene una historia. Entonces, partamos de este momento, partamos de lo que hoy ocurre aquí y por qué ustedes pueden demostrar o cómo pueden demostrar que no se trata de una estrategia como lo denuncia la Alianza de Oposición y Salvador Narrala, para sembrar miedo, porque bueno, que a quién no le da miedo que se pueda tener una estructura gubernamental y económica como la de Venezuela, ¿no? No se trata de sembrar miedo, se trata de una realidad que ocurrió en el 2009, ocurrió en el 2013 y nuevamente está ocurriendo ahora. No es que te estoy mostrando una foto para contar una historia, solo para relatar que desde ese momento los vínculos de Zelaya con Maduro, con Venezuela, existen. Y por ejemplo te muestro esta otra. Esta es una gráfica de los ataques cibernéticos que hemos recibido en las últimas semanas. Y aquí si ves, el 60% son atribuidos a origen a Venezuela. Estos son ataques cibernéticos de ahorita, no del 2009, no son fotos de ese entonces, son de ahora. Y nuestros equipos técnicos también hicimos una conferencia de prensa ayer donde demostraron técnicamente el origen de donde vienen todos los ataques cibernéticos. Al final nosotros hacemos la denuncia, ¿por qué? Para que se evite la entrada de personal de Venezuela. Desgraciadamente a veces justos pagan por pecadores, porque lo que ahora ocurre es que si tú quieres entrar a Honduras, por ejemplo, muchos observadores que vienen ahora tuvieron que pedir una visa consultada a través de la embajada, del encargado de negocios de la Embajada de Honduras en Venezuela, que consultan con Cancillería, consultan con el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, para efectivamente garantizar que vienen a una misión de observador y no a otras cosas. Desgraciadamente, ese es lo que hay que hacer ahorita para evitar la intromisión de otras personas que no tienen nada que estar haciendo en Honduras, en nuestra política, en nuestro país. Y mire, le agradezco mucho que haya entendido mi planteamiento sobre la gráfica y lo que es el respaldo de la denuncia actual. Esto que me ha mostrado ahora, por ejemplo, hace mucho sentido con la denuncia, es decir, tienen una prueba de que hay un origen de ataques cibernéticos que vienen desde Caracas. Eso es interesante, eso es actual, eso es un sustento y por eso se lo preguntaba, ¿no? Tenemos que basarnos en los hechos más en el manejo periodístico. Ahora, voy a marcar una pausa, pero quiero profundizar un poco más en qué tipo de ataque cibernético, porque esto es muy importante. Hay diferentes tipos de ataques cibernéticos. Es un tema que se le ha pasado por alto, yo lo mencionaba hace aproximadamente 3 semanas, en la posible injerencia de Rusia y de otros países en temas electorales, precisamente a través de mecanismos de redes sociales y de plataformas digitales, desvirtuando, trastocando, canalizando y enfocando en la opinión pública hacia ciertos ángulos que benefician a ciertos grupos. Esto es un hecho, es una realidad. Se habló hace 2 o 3 semanas de este tema, fue un tema global, hoy Honduras lo tiene, tienen ustedes la prueba, pero ¿qué es lo que están haciendo con estos ataques? ¿Cuáles son los mensajes que quisieran resaltar para poderlo entender, si me permite, después de la pausa, señor Luis Zelaya, para entonces entrar más de fondo en la materia, si le parece? Mientras tanto, hago la pausa, le ofrezco a usted plataformas digitales en casa, facebook.com/conclusionesCNN, facebook.com/conclusionesCNN. Ahí está en pantalla, hay contenidos de programas anteriores, por si no los vio, gracias al apoyo del equipo digital de CNN en español. Por supuesto, si hace clic donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba, se suma. Si se suma es bienvenido, nos da mucho gusto. Y en tiempo real, en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, estoy leyendo sus comentarios. La etiqueta es numeral ConcluElexHN de Elecciones Honduras. Hashtag ConcluElexHN, esa es la etiqueta. Regreso con este tema que es Honduras. Interferencia electoral. El Partido Nacional denuncia injerencia del gobierno venezolano. Conclusiones es patrocinado por Seguimos con nuestro invitado, secretario ejecutivo del Partido Nacional, el Partido del Gobierno de Honduras, Juan Diego Zelaya, desde Tegucigalpa. Señor Zelaya, le preguntaba antes de ir a la pausa, en el tema cibernético, ¿qué tipo de mensaje o por dónde es que van la injerencia? Es decir, ¿qué es lo que se ha venido trabajando?
Bueno, creo que tú lo mencionaste muy bien antes de la pausa. Esto no es algo que solo está pasando en Honduras, ha pasado en otros países, pasó en Estados Unidos, recientemente en Alemania, y no es de extrañarse que también pase en nuestros países. ¿Qué es lo que pasa? Ahora el tema de las redes sociales y todo eso mueve mucho la opinión y el sentimiento de la gente. En el caso nuestro y lo que hemos estado denunciando, son ataques que denigran al candidato, que generan noticias falsas, que buscan sembrar un sentimiento como de odio, de división en la población. Y eso está bien si los sentimientos son de acá, de los hondureños, pero cuando tú tienes una fuerza cibernética externa de otro país que está siendo comprobado con los datos de origen de las direcciones IP que vienen de ese país, es cuando nosotros nos vemos obligados a hacer esta denuncia, porque ya eso es una intromisión en un proceso electoral que debe de ser de los hondureños, sin la intromisión de otros entes extranjeros. Pero como tú bien lo mencionaste, está pasando en el mundo, no es de extrañarse que pase en Honduras, y lo único que nosotros pedimos es que saquen sus manos del proceso, porque esto es un proceso muy de Honduras, es una elección inédita, con mucha observación electoral, y lo que queremos es que todo ocurra en paz y en tranquilidad, sin la intromisión de entes extranjeros que vienen a atacar cibernéticamente, a generar odio, a generar confrontación y división en un proceso electoral que siempre nos hemos caracterizado por tener procesos electorales tranquilos, una fiesta democrática en paz. Ahora, aquí hay otro tema que es preocupante en este sentido, el hallazgo, por ejemplo, de bombas Molotov, etcétera, de otros elementos que mencioné al inicio del programa. ¿Esto tiene una vinculación directa con venezolanos o no? Porque aquí no me quedó muy claro si esto también era parte de lo que ustedes venían investigando o mencionando, o es que esto es algo independiente de lo que me está mencionando. Fernando, eso es algo que, si no me equivoco, fue el domingo pasado, un allanamiento que hicieron las autoridades policiales y de investigación en una vivienda donde encontraron estos elementos, también encontraron propaganda política. Yo no quisiera vincularlo a ningún partido político, pero eso fue lo que encontraron. Nosotros solamente mencionamos eso en nuestro comunicado como un elemento más de lo que está pasando en el país y del llamado a la paz, a la tranquilidad y a las autoridades de nuestro país para que estén pendientes de cualquier actividad anormal. Por ejemplo, se aprobó que no se puede portar armas ni antes, ni durante, ni después del proceso eleccionario, también para garantizarle paz y tranquilidad a la gente y que la gente pueda salir a votar, porque todos estos elementos también a veces desmotivan al electorado, y lo que nosotros queremos como partido, y creo que los demás partidos políticos también, es que salga a votar la mayor cantidad de hondureños este próximo domingo para que realmente se exprese la voluntad popular y tengamos la elección de autoridades nuevas en un proceso pues transparente, tranquilo y democrático. Y es lo que le deseamos desde aquí a todos mis hermanos catrachos. Esta vez no podré acompañarlos en la elección, pero bueno, siempre he tenido la oportunidad y el privilegio de estar por allá. Ahora los tendré que ver de lejos, pero desearles que sea una fiesta democrática, que haya respeto y que haya transparencia, sobre todo certeza para el pueblo hondureño de que lo que se ha votado sea respetado. Eso es muy importante. Gracias, señor Zelaya, muy amable, saludos y suerte en la elección de este fin de semana. Muchas gracias, Fernando, así lo esperamos. Ojalá que todo se lleve a cabo en paz y tranquilidad y que gane Honduras.